Hola a todos, el día de hoy les quiero compartir un libro que ha sido de gran bendición en mi vida, que se llama Fluir Viviendo el Sueño. Este libro fue escrito por la hermana Jocelyn Heder, la cual nos muestra el verdadero significado de vivir el sueño. Junto con experiencias con quien fue su esposo Daniel, nos muestra que todas las personas tenemos un propósito y que Dios nos va a guiar paso a paso. El primer capítulo de este libro se llama El Compositor. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué es un compositor o qué es lo que hace? Un compositor es el que crea la obra musical. Es aquel que va a organizar, que va a estructurar los elementos sonoros de una obra musical, como la melodía, la armonía, etc. En la composición de nuestra vida, el compositor es Dios, porque Él nos formó, Él nos creó, Él nos dio una identidad y nos dio un propósito. Pero muchas veces como nosotros, seres humanos, estamos tan al pendiente del qué dirán el resto. Por ejemplo, ella me ha dicho que yo estoy muy llenita, que estoy ahorita muy flaquita, ¿verdad? Me dicen que mis actitudes son como niña santa. Entonces nosotros estamos tan pendientes de lo que dicen el resto, lo que dice afuera del mundo, que cambiamos nuestro comportamiento solamente para encajar. Pero no nos debe importar lo que dice afuera, sino lo que dice Dios, porque Dios nos ha creado de una manera única y especial. La hermana Heder aprendió junto con el hermano Daniel que cada persona tenemos una manera de ser vistos única y especial ante los ojos de Dios y que estamos aquí con un propósito. Es por eso que nos hacemos la pregunta, les hago la pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida? El segundo capítulo se llama El libro. La hermana Heder compara nuestra vida como un libro que Dios va a ir escribiendo día tras día y que en cada página Dios va a poner aquella etapa de nuestras vidas. Pero ahora bien, no sé si ustedes se pueden a pensar e imaginar, pero verdaderamente es tan maravilloso el pensar que el Dios de Todopoderoso, del todo universo, se toma el tiempo de escribir tu propia historia. Y muchas veces en estos momentos, en estos capítulos de nuestra vida, vamos a encontrar momentos dolorosos que nos van a hacer sufrir, que nos van a pinchar el corazón. Y que muchas veces queremos apresurarnos o cambiar la historia y que no nos haya pasado eso. Pero es ahí donde Dios perfecciona su poder. Es ahí donde Dios muestra que verdaderamente Él quiere hacer algo con nosotros. Porque en ese sufrimiento, en ese dolor, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a confiar más en Dios. Y nada es en vano. Dios nunca, pero nunca comete un error. También nos resalta la importancia en este libro de la voluntad. Porque sí, tenemos voluntad. Dios nos ha dado voluntad. ¿Qué es eso de voluntad? Dios nos va a mostrar el camino que nosotros tenemos que seguir para esta prueba. Pero nosotros tenemos la libertad de elegir si queremos seguir aquel camino o seguir nuestros propios deseos. Y también lo dice la Biblia, lo dice en Deuteronomio 30:15, que dice lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios verdaderamente está diciendo que tú puedes elegir lo que tú quieres hacer con tu vida, pero tú puedes elegir el bien o el mal. Tú puedes elegir si me quieres seguir mi plan o irte a tu propio rumbo. Por eso cada decisión de nuestra vida influye en la historia que estamos construyendo nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y les hago la pregunta: ¿qué es lo que ustedes van a decidir el día de hoy? ¿Van a seguir los planes de Dios o van a seguir sus propios deseos? En el capítulo 3 se llama La canción. La hermana Heder hace una comparación de cómo debería y cómo es la relación de Dios con nosotros. Y miren, ¿se acuerdan del primer capítulo que se llamaba El Compositor? Hablamos de dos elementos sonoros: la melodía y la armonía. Jesucristo es la melodía. ¿Pero qué es la melodía?
es el tono principal, es lo más memorable que cuando uno canta. ¿Y por qué Jesucristo es la melodía? Porque Él es el centro y base de todo. Sin Él nosotros no somos nada, sin Él no tendríamos propósito, no tendríamos sentido, no tendríamos dirección, nosotros no tendríamos nuestra propia historia, porque Él es el quien forma nuestra historia. Ahora bien, sabemos que Dios es la melodía, pero ¿qué somos nosotros? ¿Cuál es el otro elemento sonoro que nos falta? La armonía. Claro, nosotros debemos estar en sintonía con la melodía de Dios, porque Dios nos va a guiar nuestros pasos y nosotros tenemos que seguirlo, estar en sintonía con Él. Y muchas veces nosotros queremos tomar el centro, queremos ser la melodía, como que, quiero que todo gire alrededor de mí, yo quiero hacer esto. Dios me dice que haga eso, pero no, yo quiero resaltar entre los demás. Entonces, nuestra vida va a perder equilibrio porque Él es el centro de todo, Él es la roca. Y nosotros muchas veces queremos llevarnos por nuestros deseos, pero no, simplemente es Dios quien debe gobernar nuestra propia historia, porque de Él es la vida, de Él es la historia, Él está escribiendo. La hermana Heather también nos habla sobre los resaltadores. ¿Qué son los resaltadores? Son aquellas personas que Dios pone a veces en corto tiempo en tu vida y otros que permanecen y que te acompañan durante mucho tiempo. Pero todas dejan una huella importante en nuestra vida y van a cumplir una función. La hermana Heather menciona que está muy agradecida con Dios por haber puesto a Daniel en su vida. Ella comparte que si quieren leerlo está súper chévere, sobre una anécdota, la cual ella pues dice, ¿no? De que su primera salida le dice como es la peor cita de toda su vida. Literalmente ella lo dice textualmente así. Pero sin embargo, ella comprendió que el propósito de Dios, que Daniel era para él, que Daniel la llamaba su resaltador. ¿Por qué? Porque él le decía de la siguiente manera: Dios es la melodía, yo soy la armonía y tú resaltas mi vida añadiéndole color y gozo. A través de esta enseñanza, pues la hermana Heather nos recuerda que vivir el sueño no es simplemente dejarnos llevar por nuestros deseos, sino es reconocer verdaderamente que Dios es el centro de ello. Porque no se trata de perseguir nuestros sueños, sino cumplir los sueños de Dios, cumplir sus deseos. Porque cuando vivimos conforme a su voluntad, descubrimos la verdadera paz. Y hacerle un énfasis, esta parte de este capítulo me chocó demasiado, porque verdaderamente es muy complicado para nosotros dejar nuestros sueños, y lo digo de una forma personal, porque yo no sabía qué estudiar, no sabía qué profesión, y ni por aquí ni me imaginé ser docente. Y yo me acuerdo que yo intenté con otras carreras. Yo lo intenté, yo hice todo lo posible, pero verdaderamente no era el plan que Dios tenía para mí. Y me di cuenta que no era mi camino, que esas cosas Dios no las iba a permitir, me cerró las puertas. Entonces, en medio de esa incertidumbre, yo me acuerdo que yo hice una oración con el dolor de mi alma, con el quebrantamiento de mi corazón. Yo le decía: Señor, por favor, dame una profesión que yo pueda servirte a ti, pero que también pueda servir a la sociedad. Y Dios me contestó. Dios me contestó a través de una predicación, y para mí fue, wow, verdaderamente Dios desea que yo sea docente. Pero yo decía: Señor, dame otra confirmación, porque no me quiero tirar al abismo sin saberlo, ¿verdad? Y fue ahí donde me dieron la oportunidad de ser maestra de escuela dominical, y yo dije: sí, Dios verdaderamente me está diciendo: sí, Caris, es esto lo que yo deseo de ti, esto quiero que tú hagas, que tú me sirvas.
Y yo comencé a servir en la iglesia y me di cuenta que mi amor estaba en los niños, que yo podía ver en los niños el amor de Cristo. Entonces entendí que cuando dejamos nuestros sueños y nuestras cargas a Dios, Él nos va a guiar hacia algo muchísimo mejor. Y por eso yo puedo decir plenamente que dejen todo en las manos de Dios. Si ustedes tienen un sueño, déjenlo en las manos de Dios, porque Dios les va a mostrar, o bien les va a decir, sí, ese es tu sueño, o te va a decir, no, yo no deseo que tú hagas esto, yo quiero que hagas algo más. Y ese algo más es para su gloria y va a ser perfecto. Y aunque al principio yo no entendía, porque yo decía, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho mal? Me acuerdo que son momentos dolorosos de mi vida que yo no puedo cambiar. Recuerden en el capítulo 2, el libro, yo no puedo cambiar esos momentos dolorosos, no lo puedo apresurar porque Dios ha tenido un plan y un propósito y es hoy donde yo le estoy plasmando, ¿verdad? Entonces Dios permite que todas estas cosas sucedan por algo, porque Él quiere cumplir el propósito que tiene para nosotros. Y en esta vida no se vale cumplir nuestros sueños, sino cumplir los sueños y anhelos de Dios. El siguiente capítulo se llama El baile. En este capítulo la hermana Heather compara la vida como un baile. Imaginemos que un joven invita a una señorita a bailar. El joven va a guiar los pasos y la señorita, ¿qué debe hacerlo? Seguir, fluir en esa danza. Y en nuestra vida quien dirige es Dios y nosotros somos quien lo seguimos. Fluir con Dios significa confiar en su voluntad. Cuando Él se mueva, nosotros nos movemos. Cuando Él dice, un momento, nosotros paramos, porque es su voluntad y Él nos va a guiar en cada momento. La hermana Heather nos recuerda que un baile se da por así nomás. No, se da con práctica. Y eso también lo vemos en una maratón, cuando un corredor simplemente llegó ese día y dice, hoy voy a correr y voy a ganar. No, ha estado practicando y practicando y practicando para llegar a su meta. Entonces, de la misma manera, nuestra relación con Dios se basa en tiempo y dedicación, en práctica. Debemos buscar su presencia, aún incluso cuando no estemos, digamos, de buen ánimo. Porque muchas veces, y he escuchado como por ejemplo, hoy no quiero leer mi Biblia o hacer mi devocional porque no me encuentro bien, me encuentro triste y verdaderamente no quiero hacerlo. Pero se han puesto a pensar que nuestra relación con Dios no se basa en emociones, sino se basa en un compromiso. Debemos buscar su presencia a través de la oración. Debemos aprender a reconocer su voz en medio de tanto ruido y entender los planes que Él tiene para nosotros. La hermana Heather en su libro comparte cómo ella y Daniel empezaron a fluir juntos en la voluntad de Dios. Ellos obedecieron el llamado a servir aquí al Perú. Y también relata momentos donde fue su pedida de mano, de su historia. Verdaderamente que testimonios que si ustedes desean saberlo van a encontrar. Estos testimonios son de gran ánimo y te direccionan a estos momentos, a estas reflexiones. La hermana Heather nos invita a caminar con Dios. Nos invita a que no solo el caminar con Dios es llegar a la meta y ya está, sino significa tener una comunión diaria con Él, una práctica, porque vivir el sueño significa rendir nuestra propia voluntad y nuestros deseos. Es así como vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Donde no se trata de complacer nuestros deseos, sino los deseos de Dios. Y que el plan perfecto de Dios se va a cumplir en nosotros. El capítulo 5 se llama Confiando en el compositor. La hermana Heather nos habla que Dios nos va a poner compases muy difíciles en nuestra vida. Muchas veces nosotros ya pasamos las pruebas sencillas, pero Dios dice, un momentito, y te da otra prueba muy complicada, que tú vas a decir, Señor, ¿por qué me das esto a mí? Pero Dios permite que estos nuevos desafíos tú puedas más depender de Él y que tengas una mayor relación con Él. Ya vamos sabiendo que tenemos que tener práctica, una
constante comunión con Él y que los momentos dolorosos no los vamos a apresurar, sino que son parte del plan de Dios. La hermana Heather nos relata cómo Daniel atravesó un momento en que Dios, textualmente dice, se quedó callado. No había respuesta, permaneció en silencio. Dice que las puertas se cerraron y que Daniel no comprendía, pero aún así Daniel tomó la decisión de permanecer fiel y dijo: aunque nunca vuelvas a hablar conmigo, seguiré siendo fiel a tu nombre. Wow. En parte momento las palabras del hermano Daniel tocaron muy profundo en mi corazón, porque verdaderamente muchas veces es complicado pasar esa incertidumbre, ¿verdad? Y seguir confiando en Dios, porque somos seres humanos, dudamos, pero debemos aprender que no tenemos que dudar del Todopoderoso, del gran yo soy. Él nunca nos va a fallar. La hermana Heather también comparte el momento más doloroso de toda su vida, el accidente de Daniel, sus días de hospitalización en coma y cómo Dios se lo llevó a la presencia, ¿verdad? Dice que ella relata aquí que todos los sueños que habían construido se habían deshecho, se habían destrozado. Sin embargo, ella recordaba una enseñanza que daba, ¿no?, que fue su esposo Daniel, el cual le decía a los jóvenes que existen situaciones que ellos pueden controlar y otras que no, pero siempre pueden controlar su reacción. Entonces, ella dice que estaba tan destrozada y que ella tuvo que tomar una decisión de seguir escogiendo a Jesús a pesar de todo, a pesar con el corazón roto. Por eso el hermano Daniel decía, a veces no podemos controlar las situaciones, otras sí, pero sí podemos controlar y tomar la decisión de cómo reaccionar ante ello. En este capítulo nos invita a confiar plenamente en Dios, incluso cuando nunca vamos a entender sus planes. Muchas veces nosotros confiamos en las personas. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en personas, en seres humanos que nos van a fallar. Pero cuando dudamos de Dios, cuando Dios permite que pase estas pruebas, nos enojamos y no entendemos por qué Dios está haciendo eso. Cuando vivir el sueño significa que tenemos que confiar en el plan perfecto del compositor, confiando que todo lo que pase, cada circunstancia que pase, es para su gloria y honra, para que Él se glorifique, porque Él está cumpliendo su propósito. El capítulo 6 se llama Ensayando su canción. La hermana Heather nos enseña que la vida cristiana requiere una práctica constante, porque así como un músico ensaya una y otra vez para alcanzar la perfección, así nosotros debemos hacerlo. Y muchas veces nosotros tenemos esa excusa como que, no, pero yo sí tengo comunión con Dios. Leer 5 minutos tu Biblia y hacer una oración rápida no es una comunión con Dios. Porque habrá días en los que no queremos hacer nada, nos sentiremos desganados, tristes. Pero ahora bien, nos ponemos en situación en la vida real, en tus labores, cuando es tu trabajo y tú te sientes mal, tú estás echado en tu cama y tú dices, ¿sabes qué? Hoy no, yo voy a trabajar. No voy a trabajar. Y ya, te quedas dormido, otra vez. Pero tú tienes un compromiso en el trabajo, porque lo que haces, estás mal, estás triste, pero tú dices, trabajo, te cambias, y me voy, ¿verdad? Ese es un compromiso que hay. Entonces, la relación de Dios también debe ser un compromiso. ¿Por qué lo dejamos en segundo plano? Cuando Él es más importante que todo lo demás. En este capítulo que tenemos que tener una importancia de mantener un buen testimonio y buscar la santidad. Porque cuanto más limpios y santos seamos, mayor va a ser nuestra influencia hacia los demás. Muchas veces vamos a tocar notas incorrectas en la vida. Sin embargo, por esas notas Dios no nos va a dejar de amar ni dejar de obrar en nosotros. Porque cuando fallemos tenemos que reconocer que hemos fallado, porque esa es la vida de un cristiano, la humildad. Y tenemos que seguir manteniendo nuestra santidad y ser limpios delante de Dios para que mayor sea nuestra influencia. Que Dios anhela nuestra santidad y utiliza incluso nuestros tropiezos para ser de bendición hacia los demás y enseñarnos a nosotros nuevas lecciones. Porque vivir el sueño no significa ser perfectos,
sino perseverar y no rendirnos en esta carrera de la fe y seguir ensayando la canción que Dios tiene para nosotros. El capítulo 7 se llama La enseñanza. En este capítulo, la hermana Heather nos enseña que una de las mayores lecciones de vida cristiana es aprender a rendir nuestra voluntad como lo hizo Jesús aquí en la tierra. Cuando Él oró en Getsemaní y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús pues aceptó la cruz y obedeció a su Padre, incluso sabiendo todo lo que implicaba padecer en esa cruz. De la misma manera nosotros estamos llamados a cargar la cruz y seguir a Dios, incluso cuando no entendamos el porqué de las circunstancias. Así nos gustan sus planes o no, debemos seguir a Dios porque Él ha escogido un plan perfecto para nosotros. Entonces, la hermana Heather explica que estas pruebas que vivimos no son solamente para enseñarnos a nosotros, sino también a enseñar y ser de bendición a los demás. Quiere decir que Dios permite que aprendamos ciertas canciones nosotros, ciertas lecciones, ciertas enseñanzas, para poder enseñar a otros que también estén padeciendo por lo mismo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que tomamos, porque aunque nosotros no creamos, va a haber personas que te estén mirando la decisión que vas a tomar. Y muchas veces aquellos pueden observar que tú te rindes fácilmente y va a influir negativamente en ellos, porque ellos van a decir, si ella no pudo, entonces yo tampoco voy a poder. Y estás influenciando mal y arruinando el plan que Dios tiene para él. Incluso la hermana Heather resalta la importancia de tener perseverancia y resistencia, y que tenemos que recordar ejemplos como Job y José, ejemplos de hombres los cuales confiaron en Dios a pesar de las circunstancias y que lo pusieron en un nivel muy alto ante los demás. Dios nunca comete errores. Aunque nunca entendamos el por qué, Dios nunca va a cometer errores. Vivir el sueño significa permanecer fieles y seguir ensayando las canciones que Dios nos ponga en la vida. Y yo me pongo a pensar cómo es el momento en que estemos al frente del Señor y decirle, Señor, verdaderamente he cumplido con todo lo que tú me has pedido. Cada lágrima, cada dolor, lo he padecido por ti. Entonces, cuánta alegría habrá en el rostro del Señor de que tú verdaderamente te has dejado moldear en sus manos. Debemos rendirnos completamente ante la voluntad de Dios. El último capítulo se titula Viviendo el sueño. La hermana Heather en este último capítulo nos recuerda con alegría cómo Dios trajo aquí a ella y a Daniel por primera vez al Perú y a servirnos aquí. Ellos fueron testigos cómo Dios obró en el ministerio, hubo ganancia de almas, hubo un crecimiento enorme y juntos vieron cómo Dios cumplía sueños que ellos no podían ni siquiera imaginar que se podría lograr. Ellos comprendieron que vivir el sueño no significa tener una vida perfecta, sino verdaderamente vivir el sueño es gozarse en el plan que Dios tiene para nosotros. Realmente soñar no se trata de ver al Señor como un Papá Noel con su lista de deseos, Señor, dame esto, dame el otro, sino que en este vivir el sueño significa que va a haber pruebas, va a haber llantos, va a haber dolores, va a haber felicidad, va a haber momentos difíciles y debemos aprender a encontrar satisfacción y placer en esas circunstancias, porque es parte de su voluntad, parte de su plan. Muchas veces nosotros decimos que nosotros fuimos creados para trabajar, para salir con amigos, para ir a tal sitio, para ir al colegio. En realidad, antes de hacer todas esas cosas, fuimos creados para amar a Dios. De ese amor vamos a descubrir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La hermana Heather nos invita a no desperdiciar nuestra vida en cosas pasajeras, sino invertirlo en algo eterno. Porque Dios hizo un negocio. Él dio su vida esperando que tú le des una ganancia. ¿Y cuál es esa ganancia? Utilizar nuestros talentos, compartir el evangelio, ser de bendición en nuestra iglesia, en la sociedad, junto con tus amigos, en todas partes ser de bendición y que ellos puedan ver a Cristo reflejado en ti. Finalmente aquí la hermana Heather comparte uno de sus momentos, otra vez, más dolorosos de su vida, que es cuando fue la partida de quien fue su esposo Daniel.
Ella nos dice que tras la partida de Daniel, ella no comprendía el porqué y que ella sentía tanta tristeza y tanto enojo. Ella dice que la ira la llenó como nunca lo había sentido antes y que corría hacia el mar cerca de mi casa, donde las olas son grandes, salvajes y nadie me podría escuchar. Así pues, como ya sentía el permiso, porque ella decía que ya sentía el permiso, porque ella fue a un consejero. Ella decía, Dios no merece que me enoje con él, no hizo nada malo, pues todo fue parte de su plan perfecto. Consejero, entonces no piensas que Dios es suficientemente grande para escuchar todo lo que quieres decir. ¿No crees que Dios puede tolerarlo? Rápidamente su mente voló a Salmo 62, donde le decía, derramad delante de él vuestro corazón. Y él le dice, sí, yo creo que Dios sí puede tolerarme, pero no quiero enojarme con Dios. Y él le dice, lo sé, pero si algún día te enojas con Dios, recuerda que Dios puede soportarlo, porque es suficientemente grande para padecer tu peor día y seguir amándote. Y ella decía, ¿no? Como ya tenía el permiso, empecé a decir todo lo que decía en mi corazón. Grité a las olas, me desahogué diciendo todo lo que pensaba y que era tan injusto. Fin terminó su enojo, oró al Señor. Al final dijo, pero Dios, tú sabes que confío en ti y obvio todavía te amo mucho. Esa parte momentánea de su vida, ella sabía que podía hablar y decirle al Señor todo lo que ella sentía, pero tenemos que pedirle disculpas al final de todo al Señor, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y Él dice, airaos, pero no pequéis. El Señor está dispuesto a escuchar lo que tú le quieras decir. Dice que a pesar de su dolor, decidió confiar en el plan de Dios, porque su plan seguía siendo perfecto a pesar de las circunstancias que ella pasaba. Por eso ella concluye que vivir el sueño es entregarle todo, no una parte, todo al Señor. Servirle y creer que aunque el camino esté lleno de piedras, tú las vas a pasar junto con Él. Y que todo pasa por un plan que Él tiene tanto para usted y para mí. Después de leer el libro Fluir viviendo el sueño, comprendemos que vivir el sueño no es simplemente o querer simplemente complacer nuestros propios deseos, sino complacer los deseos y anhelos de Dios, sus sueños. Y que a pesar que sintamos dolor, porque en esta vida nada es sin dolor, vamos a padecer sufrimiento, tenemos que seguir confiando en el Señor. Y nos recuerda este libro que fuimos creados para amar a Dios, servirle y glorificarlo. Y que esas circunstancias no pasan en vano, que fueron permitidas por Dios para poder voltearnos, para poder crecer. Y muchas veces nosotros queremos escribir nuestra propia historia, pero no, porque de quien es la historia es de Dios. Cada uno tenemos nuestra propia historia y todas nuestras historias conforman un propósito y el plan de Dios para lo eterno. Espero que este video les haya ayudado un poquito a comprender sobre este libro. Yo les invito a que compren este libro y que puedan leerlo, porque esto lo que yo les he dicho es algo mínimo de lo que van a encontrar aquí. Verdaderamente esto te va a ayudar a que veas otra perspectiva de tu vida.